dejar todo esto en manos de Adonai y que Él sea el que dirige esta reunión. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Toda Rabá, amado Padre, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te agradecemos inmensamente tu bondad, que nos has dado el tiempo, el estar aquí en tu presencia, eh, tomando el conocimiento que tú quieres que tu pueblo no perezca por falta de conocimiento. Toda Rabá, amado Padre, por la vida de nuestros Roín y sus familias. Ponemos en tus manos todos los instrumentos, todo lo que ahorita vaya a estar aquí, el internet, que el internet no tenga variaciones, las computadoras, que todo se desarrolle conforme a tu voluntad, amado Padre. Bendecimos a las personas que están ahorita presentes, a las personas que van a tomar esta clase, esta sesión en diferido, amado Padre. Y que seas tú el que dirija a Andrea y a mí, amado Padre, que seas tú el que hables y que sus mentes y sus corazones estén abiertos a cada una de estas enseñanzas o lo que tú hoy nos quieres dejar como en enseñanza y que es tener un temor hacia ti, amado Padre, toda Rabá. Nuevamente, toda Rabá, yo te doy gracias, bendecimos y ponemos esto en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, el que es todo sobre todo nombre. Amén, amén. Ve amén. Muy bien, amadas. Pues vamos a iniciar hoy. Muy buenas tardes a todos los que van llegando. Y es nuestra séptima sesión. Ya tenemos nuestra séptima sesión. No sé qué les ha parecido, que si ha surgido dudas, no duden en contactarnos, ya sea de a mí o a través del chat ahí en el grupo de Telegram, para que no se queden con ninguna duda, no se queden con nada que impida el que el conocimiento que se está dando, la guía que se está dando para nuestro crecimiento, quede totalmente claro. Muy bien, nuestro tema de hoy es el temor a Adonai. Pero antes de iniciar con el tema, quisiera que tomaran dos hojas. Vamos a hacer una dinámica. Que tomaran dos hojas rayadas o blancas y las dividan en cuatro. Las dividan en cuatro. ¿Sí? Les van a quedar de perdida que no tenga nada escrito por ningún lado. Debe ser una hoja totalmente limpia, no importa si es de raya, cuadriculada, blanca. Debe quedar así, dividida en cuatro partes. ¿Sí? Me dicen cuando estén listos. Cuatro. En cuatro partecitas. Las dos hojas las dividen así. Muy bien, Carmen. Exactamente. Dos hojitas. Vamos a requerir dos hojitas. Vamos a echar mano de toda su creatividad, de toda Muy bien, Aura, te esperamos. De toda su creatividad, de su magnífico arte de dibujar. ¿Sí? Aquí van a salir Picassos o Frida Kahlo. ¿Sí? Muy bien, ya está. Bueno, vamos a empezar con la primera hojita. En uno de los cuadros en el que ustedes quieran, en el primero que quieran, van a escribir una frase, unas palabras, una carta en uno de los cuadritos y van a dirigirle unas palabras a la persona que aman. ¿Sí? A la persona que ustedes aman, le van a escribir aquí. No necesito que sea todo una novela, pero algunas palabras, ¿sí? Que le escriban en una partecita. No escriban sobre ella, sino que procuren que su hoja esté extendida cuando ustedes estén escribiendo, ¿sí? Entonces ahí, frase, palabras, una oración, digo una frase, una palabra completa.
A la persona que ustedes aman. No a la que más aman, una persona que ustedes aman. Amén, perdón. Adelante, Brenda, dime. A ver, la hoja debe de ser extendida, la que le vamos a escribir, o en el cuadro. No, en el cuadrito. Por ejemplo, van a escribir aquí. Aquí van a escribir alguna Ok. persona que ustedes amen en un cuadrito, pero debe estar extendida, o sea, para escribir no la doblen, sino que debe ser su hoja extendida para que ustedes escriban aquí. Ok. Exacto. Muy bien, André. Muy bien. En el otro cuadrito, en el siguiente cuadrito o en el de abajo, van a escribir una oración, unas palabras, no sé, al vecino, al del teléfono, o sea, alguien que les es indiferente, o sea, que les es indiferente, al que vende, al que le lleva el agua, al del gas, al del mercado, al de la tiendita, cualquier palabras que ustedes quieran decirle en el otro cuadro. Muy bien. En el de abajo, también en el otro cuadrito, ustedes van a escribir unas palabras o alguien cuando se encuentran felices. ¿Qué hacen? ¿Sí? O a la persona que les hace feliz. También lo mismo, cualquier palabra, cualquier símbolo, algo que les haga feliz. No sé, me gusta estudiar, no sé, mi mamá, mi papá, cualquier frase que ustedes quieran en el siguiente recuadrito. Y en el último, ¿qué o quién les hace enojar? O a quién, sé que nosotros no, pero a quién le tienen resentimiento, a quién odian, ¿sí? ¿Qué les hace enojar? Acá. Entonces aquí queda a quien amo, a cualquier persona que no es cercana a mí, alguien que me es indiferente. En la siguiente, ¿qué me hace feliz? ¿Quién me hace feliz? Y en la otra, a quien odio, quién me hace enojar, qué es lo que me molesta. Entonces, escriban lo que ustedes. Muy bien. Ahora vamos con su siguiente hoja. Con la siguiente hoja, ahora me van a hacer dibujos. No debe llevar ni una sola palabra, ni una sola palabra, puros dibujos. En el primer cuadrito, a quien amen, a quien ustedes amen, dibujo, ni una sola letra, ni una palabra, puro dibujo. ¿Sí? A quien, que lo que ustedes amen. Muy bien. En el siguiente, lo mismo. Algo que para ustedes es indiferente, que no pasa nada, ¿sí? Que no tiene ningún valor para ustedes. Lo mismo, en dibujo, ni una palabra ni una letra.
En el de abajo, ¿a qué le temo? ¿A qué le temo o qué me da miedo? Y en el último cuadrito, ¿qué les da pánico? ¿Qué les da fobia? ¿Sí? ¿A qué le tienen pánico? En el anterior es a qué le temo, a qué me da miedo, pero en el otro, ¿a qué me da pánico? ¿Qué fobia tengo? Dibujado. ¿Listo? Muy bien. Estas hojitas las vamos a analizar al finalizar nuestra clase. Ahorita no las apartan, las doblan, las apartan y las ponen a un lado. ¿Sí? Las doblan y las ponen a un lado. Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar ahora sí con nuestro tema. Nuestro tema del día de hoy se llama el temor de Adonai. Es nuestro tema número 7. Es el tema número 7. Adelante, André, por favor, con la primera diapositiva. Muy bien, vamos a empezar. A ver, ahí nosotros tenemos palabras que son sinónimos, ¿sí? Que son sinónimos. Son palabras que se escriben diferente y que es un significado, su significado es igual. Por ejemplo, Brenda, dame un sinónimo de estudiante. ¿Aprendiz? Aprendiz, muy bien. ¿Cuál otro? O sea, ¿qué otra palabra se le puede llamar a un estudiante? Aprendiz. Discípulo, Discípulo, muy bien. ¿Cuál otro? Entonces tenemos que ser estudiante, aprendiz, discípulo o alumno. ¿Sí? Es este. Vero, de camino, dame un sinónimo de camino. sendas, Muy bien. ¿Alguno más? sendas, calle, Calle, exactamente. ¿Sí? vía, Vereda. ¿Mande? vía, Exacto. vía, ¿Sí? Una guía. Muy bien. Casamiento, matrimonio, matrimonio. ¿Qué más? Una boda. compromiso, compromiso, Un compromiso. Perfecto. Esas son palabras entonces que tienen el mismo significado, ¿sí? Se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Hay otra clase de preguntas que son, que tienen diferente significado, salvo la acentuación, pero se escribe igual. Y esas se llaman palabras homógrafas. Charlie, ¿puedes hablar? ¿Quiénes estamos ahí? Bueno, mejor lo dejo al aire, quien pueda contestar. Una palabra homógrafa de sal. A ver, de sal.
Perdón, Jovita, ¿podría explicar qué sería las palabras homógrafas? Porque eso no Sí, lo entendí. ok. Las palabras homógrafas, ¿sí? Se escriben igual salvo la acentuación, pero tienen diferente significado. Ejemplo, gato, gato, ¿sí? Gato lo identificamos un animal, ¿sí? Un gatito, un animal. Pero también los que llevan, bueno, no sé qué, en México, por ejemplo, los que si se poncha una llanta, se ocupa un gato, ¿sí? O una palanca para levantar la llanta. Y eso es un gato. En México, una expresión que no es pero se le puede llamar a una persona que está bajo tu servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es gato, ahí tiene. Esas son palabras homógrafas, ¿sí? Por ejemplo, con sal. Sal es el ingrediente que utilizamos para darle sabor a las comidas, ¿sí? A las ensaladas. Y otro de sal, podemos decir, ¿sabes qué? Salgo a la calle o sal a ver esto. Esa es una palabra homógrafa. De cura, a ver, díganme, de cura, ¿cuáles serían sus homógrafas? De cura, bueno, está el que es obispo o sacerdote y está Exacto, cura de curar, digamos. de curar, exactamente. De sanidad puede ser, o de curar, que luego las abuelitas curaban que las ollas para que no se salieran, que los sartenes, ¿no? Para que no se tiznaran. Bueno, el tiste. De cara, ¿Comprar algo caro? exacto, de valor. ¿Cuál otra cosa? Es la cara. ¿Encarecido? Frente. ¿De qué, perdón? De frente. Exactamente. O sea, mi cara, ¿sí? Cara a cara. O mi rostro, ¿sí? De Exacto. llama, de llama, Y puede ser Eh, la llama del fuego. fuego. ¿Cuál otra? el animalito de que es Exacto, una llama. el animal, sobre todo de Sudamérica. Muy Exacto. bien. Y de llamar. Y de llamada, De llamar. exactamente, ¿no? De llama. Muy bien. Vela, Como desvelarse, exactamente. ¿Cuál otra? la vela que se enciende, Ah, exacto. Exacto. La vela que se enciende. ¿Cuál otro? ¿De vela puede ser también luz? No. Sí, por eso. Puede ser la vela para encender. ¿Cuál otra? De vela. Observar La algo. vela del barco, de La las vela del velas. barco. Aura, que, perdón, no te escuché, Aura. Velar es como que estás pendiente de algo, estás como pendiente, dando algo a través de la vista, ¿no? Exacto. Observando. Exacto. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que esas mismas palabras, ya sea sinónimos, homógrafas, nosotros las vamos a encontrar en la Torah, ¿sí? Entre eso ahorita vamos a ver nosotros entre lo que es temor, lo que es miedo, ¿sí? Adelante, André, por favor. Muy bien. Ahora, ¿yo tengo miedo o tengo fobia? ¿Sí? Dice que miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿sí? Vamos a suponer que ya a mí me dan miedo las arañas o las alacranes, ¿no? Yo tengo miedo de que me vayan a picar. Entonces simplemente, bueno, ando al cuidado, ando atenta, más si ando en un lugar donde se dan los alacranes, ¿no?
Dice que también el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El miedo. ¿Sabes qué? Yo voy en una calle y la veo muy solitaria, la vemos como que algo no nos gusta de ese lugar donde estemos y tenemos ese miedo, ese temor de que algo nos puede pasar. ¿Sí? Es una manera de advertirnos que algo y nos impulsa a ser un poco más cuidadosos. Pero ahora, ¿qué es fobia? Dice que es un tipo de trastorno de ansiedad, es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. ¿Sí? O sea, es un totalmente. Hay personas que le tienen fobia a los bichos, a una araña, pero es una fobia, ¿sí? O sea, no es algo de que, ¿sabes qué? Yo vi una araña y me da miedo que vaya a brincar o algo, pero le aviento el zapato, le doy con la escoba y hasta ahí se acabó el miedo. Fobia es totalmente algo que te paraliza, ¿sí? Que te paraliza. Dice, es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. Otras personas pueden venir, ven una araña, pues sencillo, la piso, ¿no? O le doy con algo, con un trapo, con otras, pero otras ni siquiera se pueden acercar con los miedos. Entonces es un miedo que nos causa ansiedad, nos causa temor. ¿Sí? Y es un trastorno de la ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? Lo otro. Eh, yo tengo un tipo de fobia que es a estar encerrada, pero créanmelo que sí. O sea, yo subo a un elevador o hay un lugar cerrado y entrando al elevador lo primero que hago es, pero es así un temor. Prefiero subir las escaleras a entrar a un elevador. Casi como que me tienen que agarrar de las manos, ¿sí? A decirles hasta dónde llega mi fobia, que en pláticas con mis hijos yo les he dicho que cuando Adonai me llame, yo no quiero que me metan en un féretro, porque les digo es que yo ahí me voy a ahogar, o sea, ya ni voy a sentir, ya ni nada, pero es tanto esa fobia, ¿sí? Entonces, ¿qué es miedo o fobia? ¿Qué tengo yo? ¿Miedo o fobia? Adelante, André. Muy bien. Vamos a ver si ustedes me ayudan, por favor, a abrir su libro de Shemot en el capítulo 20, versículo 18 al 20. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Muy bien. Allí en el versículo 20 nos habla de un miedo y un temor, ¿sí? Nos habla de un miedo y de un temor. Les voy a leer en la versión de la nueva versión internacional, también que viene semejante. ¿La tuya cuál es? ¿La Reina Valera? Ok.
La nueva versión internacional dice, ante ese espectáculo, imagínenselo, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de shofar y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo, ¿sí? Temblaban de miedo y se mantenían a distancia, ¿sí? Así que le suplicaron a Moshe. Háganme una expresión de miedo. Lo primero que hace uno es, abre uno los ojos, se dilatan las pupilas y nos retraemos, ¿sí? Es una sensación de miedo. Y después nos dice, háblanos tú. Así que le suplicaron a Moshe, háblanos tú y te escucharemos si Adonai nos habla, porque seguramente moriremos. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que nos esté hablando, verdad? Pero bueno, envueltos en que había rayos, truenos, centellas, todo eso. Me imagino hasta lleno de lluvia y, no sé. Y les dice Moshe, no tengan miedo. Adonai ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Aquí ya hay una primera pregunta. ¿Por qué tenemos miedo? Dicen aquí, porque algo ocultamos. Por ahí tenemos un pecadito. ¿Sí? Por ahí algo nos anda rastreando. Entonces aquí nos está hablando en esta palabra nos habla del miedo que nos paraliza, que no nos deja hacer nada. Por ejemplo, aquí el pueblo, qué afortunados serían que ellos hubieran escuchado la voz, ¿no? Creo que Moshe ha de haber sido, hoy no, sabes que te estoy hablando cara a cara, algo maravilloso, ¿no? Y el tener el miedo. Entonces, por eso están aquí estas dos imágenes, o sea, el miedo me descontrola y el temor me da algo, me debo de cuidar, debo de reflexionar qué está pasando. También otra cita, por ejemplo, de Barín 10:12, y nos dice, así que ahora, Israel, todo lo que Adonai, su Elohim, pide de ustedes es que teman, que sigan sus caminos, que lo amen, que sirvan a Dios, su Elohim, con todo su corazón y con todo su ser. Entonces aquí nos está diciendo, ¿qué exige Adonai de nosotros? Que le tengamos temor, ¿sí? Que le tengamos un temor. Y hay un pensamiento judío que viene en el Talmud, en el cual dice que todo está en nuestras manos, excepto el temor al Shamaí, al cielo. Todo está en nuestras manos. Entonces quiere decir que todo viene de Adonai, ¿sí? Excepto el temor a él. ¿Esto qué significa? Dice, es algo que nosotros mismos tenemos que generar en nuestras vidas. No porque ya nacimos, porque ya somos, ya tenemos ese temor hacia él. Es algo en lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Cuando toca un Shabbat antes de Rosh Hodesh, que se llama Shabbat Mebarkim, y que es previo al nuevo mes, ellos hacen una oración y le piden que Adonai les dé temor, ¿sí? Que les dé, y ellos dicen, ¿por qué rezamos? Por temor al cielo. Y si está completamente en nuestras manos y no en las de Adonai. Su oración ellos la rezan
un Shabbat antes de Rosh Chodesh. ¿Sí? Es pedir temor, que nosotros tengamos temor hacia Adonai. También otra de las citas que anótenla y se las dejamos por ahí es primera de Juan 4:19. Y constantemente Adonai a través de todas sus palabras nos dice, nos indica que le temamos, ¿sí? Él nos pide que le amemos, ¿sí? Que le amemos. Es algo que no está en nuestras manos. El amor nace espontáneo, ¿sí? Entonces, y hay una palabra que nos dice respecto al amor, que es en donde está en primera de Juan, que dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Adelante, amada. ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde viene el temor? Según la escritura. Bueno, la palabra temor viene de la palabra yirá, ¿sí? Que es temor, un espantoso, un temor reverente. Siempre nosotros decimos, yo tengo temor reverente a Adonai. Bueno, a lo largo de la clase vamos a ir viendo qué es temor. ¿Por qué debemos de tener temor y no miedo? Temor y no miedo. La palabra yirá viene de la raíz o de sus shores, yaré, que es asombroso, estupendo, atemorizante, reverencia, temible, tremendo, maravilloso. Y con la definición así, a ver, ¿cómo que el temor va a ser maravilloso? Si nosotros por lo regular lo relacionamos con miedo, ¿cómo mi miedo va a ser maravilloso? Entonces, es ese temor, no tener miedo. En Isaías, adelante André, por favor. En Isaías 11, 1 y 2 nos dice, pero una rama saldrá del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. El Ruach de Adonai reposará sobre él. El Ruach de sabiduría y de entendimiento. El Ruach de consejo y de poder. Y el Ruach de conocimiento y de misericordia lo llenará. En la nueva versión internacional dice lo siguiente, sobre todo el 2, donde dice que va a reposar. El espíritu de Adonai reposará sobre él, espíritu de sabiduría, ruach de entendimiento, el ruach de consejo, el ruach de poder, el ruach de conocimiento y el temor de Adonai. Por eso, bueno, aprovechando, recuerden que es muy bueno tener cuando menos 2 versiones para que nosotros podamos estar consultando y es una manera en que nosotros podemos ir escudriñando mejor la palabra. ¿Sí? Entonces, en todos estos nos hablan de espíritus, ¿sí? El espíritu de esto, el rúa de esto. Entonces, estas son manifestaciones de Adonai, ¿sí? Y todo esto viene del Ruach HaKodesh, ¿sí? Del Ruach HaKodesh. Dice que mismo Yeshua ministró bajo la unción, bajo la cobertura constantemente del espíritu de Adonai. Y en Primera de Corintios 12:11 nos dice, todo esto lo hace un mismo y único Ruach, quien reparte a cada uno según lo determina. ¿Sí? Entonces dice, todo esto lo hace un mismo y un único Ruach, quien reparte a cada uno según él lo determina. Él va a determinar cuáles de sus ruachs van a ser de una o a otra
manera. Te cedo la palabra, Andrea. Toda Jovita. ¿Alguien levantó la mano? No sé. Aquí me apareció. ¿No? Y acá. Bueno, entonces aquí viene una pregunta bien interesante para nosotros los hijos de Elohim, ahorita en búsqueda de nuestra identidad con él. ¿Cómo va a surgir el temor a Adonai en nosotros? Y vamos a leer allí lo que nos habla Lucas 11:13. Dice así: así que si ustedes, aun siendo malos, saben darles buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre dará el Ruach HaKodesh a aquellos que se lo pidan. Entonces vemos aquí en esta cita que si nosotros pedimos, si nosotros buscamos allí el Ruach de Adonai va a venir sobre nosotros y Él es el que nos va a dar ese temor que necesitamos. Vemos allí en Mateo, o Matillat 7:7, dice, pedid insistentemente y será dado. Buscad insistentemente y encontrarás. Llamad insistentemente y la puerta se abrirá para ti. Entonces, como la palabra nos hace referencia, si nosotros estamos pidiendo insistentemente, ¿qué es lo que va a venir a nuestras vidas? Pues va a venir el Ruach HaKodesh. Él va a venir a nosotros y vamos a poder ser llenos de él. Incluso mañana iniciamos nuestra celebración de Shavuot. ¿Y a qué se refiere ese Shavuot? A pedir ese fruto del Ruach HaKodesh en nuestra vida, esa llenura de él, ¿verdad? Entonces vemos aquí qué es lo que pasa. Aquí nos podemos encontrar con este siguiente cuestionamiento. ¿Es el miedo bueno o es el miedo malo? ¿Qué creen ustedes hasta este punto? A ver, los escucho. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será bueno o será malo el miedo? Y creo que depende, digo. Depende, dice Verónica. Depende. Listo. Entonces vamos a ver que como Yo dice, creo yo creo que es bueno tener miedo, ahorita dice que es bueno tener. porque es como que como que nos avisa para evitar algo, ¿no? Ese miedo nos va a frenar, a hacer cosas que no debemos. Ok, bueno. Entonces vamos a ver, Yo creo que, analizando. perdón. Sí, Brenda. No, es que iba también a responder. Yo creo que el tener miedo, aparte de que nos hace pararnos, nos hace como recapacitar, ¿no? Porque es como, pues cuando estamos haciendo algo malo es como una sensación como de dolor en el estómago, ¿no? Y reaccionamos que ya hicimos algo malo, ya dijimos algo malo. Entonces, el tener miedo sí es bueno, pero a veces nosotros como que no le hacemos caso, como que omitimos y lo hacemos conscientemente, inconsciente. No sé si me explico. Sí, bueno, Perdón, hermana, es que ando batallando con el internet, que va y viene, como está lloviendo mucho aquí en Puebla ahora, entonces ando batallando, entonces, pero no me quiero perder de lo que dicen, entonces me entra como que la ansiedad. bueno, entonces vamos a ver. Pues resulta que a nosotros generalmente, ¿qué se nos enseñó? ¿Y qué se nos dijo allí con gran alarde? No tengas miedo, como si esto fuera algo malo, ¿no? Yo aún lo recuerdo que cuando voy allí por la calle con mi bebé y de pronto viene algo, yo le digo, no tengas miedo, ¿sí? Porque quiero que él sea valiente, ¿no? Pero le digo, no tengas miedo. Y vemos que el temor en sí no es malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en ese estado de miedo, ¿qué ocurre? Hay claridad. Se despiertan nuestros sentidos y es, de cierta manera, un gran filtro que nos ayuda. Porque como decía Aura, sí, el miedo viene a ser como esa prevención
y es una reacción allí para poder sobrevivir. Vemos también que, como Brenda nos decía, el miedo nos lleva a tener sentimientos, y esos sentimientos que ocurren podrían manifestarse. Esos sentimientos podrían allí venir a manifestarse como con preocupación, con angustia, y luego podrían hasta traer una consecuencia muy severa a nuestras vidas. Entonces allí veamos este ejemplo, por decir. ¿Hay alguno que le tenga temor a las alturas? Posiblemente lo tenga porque haya tenido una experiencia traumática, que le haya pasado a cada uno de ustedes o que le haya pasado a algún familiar, y como el familiar contó, ya generó allí un miedo. O si lo presenciamos, también vino ese temor porque allí algo ocurrió con las alturas. Si tenemos algún miedo, como decía Jovita allí, a las arañas, algún insecto, entonces podríamos ver que ese miedo nos va a llevar a que nosotros veamos cuáles son las arañas que sí nos pueden hacer daño, cuáles son esas arañas venenosas, y que ese miedo nos lleve allí a distinguir qué tipo de arañas hay. ¿Qué tipo de arañas hay? ¿Cuántas son en su especie? Y las diferentes formas que tienen, ¿verdad? Para reconocer que no sea que me salga una araña venenosa y yo la esté dejando por ahí, ¿verdad? Entonces vemos que el miedo es una prevención. Nos da claridad, y en un momento difícil, el temor nos puede ayudar a estar atentos. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando nosotros podemos medir todas las circunstancias que puedan ocurrir. Entonces vemos aquí que, como comentaron algunos, el temor sí nos despierta y nos da un sentido allí de qué es realmente lo importante en la vida, porque también nos procura allí a preservar la vida. Entonces, el tener conciencia de que allí algo te puede llevar a perder tu vida, pues es bueno, porque te puede estar haciendo hacer apreciar los bellos momentos, la alegría y todo lo que puede haber. Te puede estar haciendo valorar a las personas que te están rodeando. No sé si ustedes hayan visto que cuando una persona desafortunadamente le dan un dictamen de una enfermedad, que le dicen que tienes tanto o poco tiempo para vivir, esa persona como que procura hacer ya lo mejor y no estar perdiendo el tiempo. Entonces, el miedo es bueno. En los momentos difíciles, las personas incluso pueden actuar de una manera sobrenatural que uno no se explica ni cómo, ni de a dónde, y de a dónde sacó esos reflejos, y de a dónde sacó esa fuerza, y de a dónde hizo. Ahorita hablaba, yo tuve una experiencia de esas. A nosotros nos ocurrió que mi hija era más pequeña y estábamos allá en un río y ella se botó. Y a mí me ocurrió que yo me quedé paralizada. A mí el miedo me hizo sentir como que la tierra se había abierto y mis pies se quedaron inmóviles. Y lo que empecé a hacer fue a gritar, y a lo que grité el hermano mayor de mi hija, yo sentí como él pasó por encima mío, se arrojó allí al río y alcanzó a la niña porque ya la corriente la llevaba más abajo. Entonces yo pude ver en ese momento que a mí el miedo me paralizó, pero me llevó a gritar para que Steven pudiera alcanzar a Valentina. Y él sí sacó fuerzas y reaccionó de una manera sobrenatural, porque yo todavía me digo, ¿cómo pasó por encima mío este muchacho y nadó para alcanzar allí a Valentina? Entonces, el miedo no es precisamente malo. Lo malo es no saber reaccionar frente al miedo, es no saber cómo canalizarlo y reaccionar incorrectamente. Eso es lo malo del temor. Entonces, nosotros como hijos del Eterno estamos aquí, y nuestro anhelo es tener ese temor a Adonai. Pero vemos que entonces, ¿de qué manera lo podemos tener?
porque ese temor que Él nos pide no es un temor de respeto, no es un temor allí de reverencia, es tener miedo de que, ¿por qué no hago las cosas adecuadamente, prudentemente para Él? Porque si yo no las hago de la manera allí adecuada, ¿qué podría estar causando a mi vida? Que podría estar perdiendo mi vida, podría estar perdiendo aún mi salvación. Entonces, ese temor que el Eterno nos pide que nosotros tengamos es un temor con el cual nos mantengamos alertas ante todo lo que suceda en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí podríamos ver otras cositas que la gente dice, yo respeto a Adonai, pero eso no es lo que significa tener temor de Adonai, sino que es tener miedo y temblor delante de Él, saber quién es Él, todas sus maravillas, sus grandes hazañas, todo lo que Él puede hacer. Saber que Adonai es temible, que Él todo lo puede y que como bien nos recuerda allí su palabra, Él es el que destruye el alma y no tan solo el cuerpo. Muy bien. Si nosotros nos vamos a la lectura de Devarim o de Deuteronomio 10:17, nos dice, porque Adonai vuestro Elohim, Elohim es Adonai de dioses y Adonai Hadonim, es Adonai de señores, es el Eloé Agadol, es el poderoso, Él es el grande, ¿sí? Dice, Él es Eloé Adonai, es el poderoso de poderosos y el asombroso, es el Adonai Norá, es temible, ¿sí? Quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. O sea, Él es el poderoso, Él es el temible. Cuando nosotros vamos en el nuevo pacto, cuando Yeshua hacía todos sus milagros, muchos tenían miedo, ¿sí? Miedo porque decían, ¿qué es lo que pasa? Si ellos sanaban o que lo sacaba a los demonios de los endemoniados, de los que estaban poseídos, le tenían miedo. ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado ver esas maravillas de Él, esos milagros de Él? ¿Sí? Porque ellos lo estaban viviendo en ese momento. Hoy diríamos nosotros, ah, qué hermoso, ¿no? Que ver cuando con el barro llena los ojos y les da vista, cuando levanta aliciados, cuando todo es... Pero ellos le temían, le tenían miedo, ¿sí? Tenían miedo porque no sabían, no tenían la certeza de quién era Él. Y aún ahora, a algunos les da miedo el saber quién es Yeshua, ¿sí? Entonces nos dice que el Mesías tiene que ser Nora, alguien temible y sabiendo que Yeshua es Él es el Elohim. Nosotros también en Shemot 34:10 nos dice, Él dijo, aquí está, yo estoy haciendo un pacto delante de todo tu pueblo. Yo haré maravillas que no han sido creadas en ningún sitio en la tierra ni en ninguna nación. Todo el pueblo alrededor de ti verá la obra de Adonai, lo que yo voy a hacer a través, en este caso de Joshua, será imponente. Imagínense en esas personas ver a alguien que devuelve la vista, ¿sí? Alguien que hace caminar a los eran lisiados de nacimiento. ¿Qué pasaría si nosotros hoy lo viéramos de alguien que dice que es el Mashiach?
Nosotros ya tenemos de un conocimiento, pero que alguien llegara y él nos dijera ahorita, yo soy el Mashiach, yo soy Yeshua, y lo hiciéramos y viéramos esos milagros. ¿Tendríamos miedo? ¿Tendríamos temor? ¿Sí? Entonces, él nos dice, él nos habla de cosas imponentes que él haría, ¿sí? Aquí nos dice, si nosotros vamos por una calle en la noche, toda oscura, nos va a dar miedo de lo que está ocurriendo. Más si oímos ruidos, si sentimos pasos, si vemos que viene un carro, nos da temor, nos pone en alerta, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Si nosotros no estamos confiados, no sabemos. Entonces, eso mismo pasaba. ¿Por qué? Porque no lo veíamos. Cuando nosotros cometemos una falta, y yo lo relaciono más que nada con un adulterio. Muchas veces decimos que, o ya tenemos el estigma de que, bueno, el hombre es adúltero por naturaleza, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos una falta que no es agradable a Adonai, imaginemos que estábamos nosotros adulterando. Y nosotros, peor, porque nosotros sabemos, si le adelantas, André, que tenemos un ojo que nos ve, que nos está viendo, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, se me adelantó la otra y ahorita le regresas. Ahí lo invertí. No, adelante, dos más. Ahí. Dice, ¿por qué? Porque nosotros, cuando hacemos algo indebido, sabemos que hay alguien que nos está viendo. Si nosotros tomamos un lápiz a escondidas, agarramos un peso, hacemos algo que no, sabemos que hay alguien que nos está viendo. Si hablamos mal, sabemos que alguien nos escucha y que todas nuestras acciones están haciendo escritas en un libro. Entonces eso nosotros debemos tener. Ahora sí, si te regresas dos, André, en donde está ese emoji así. Ahora el miedo, ¿qué es? Es nuestra naturaleza caída, que nosotros nos alejamos de Adonai. ¿De dónde nace? Nace del pecado, del hatá, la falsa de confianza, el orgullo, la soberbia. Entonces nosotros pongámonos a pensar, ¿cuáles son los miedos que no te dejan avanzar? ¿Sí? Porque esos miedos vienen de hatá, viene de nuestra naturaleza, porque no tenemos la confianza de que tenemos con Él. Y nosotros debemos tener ese cuidado porque sabemos que alguien nos ve, alguien nos escucha. Y muchas veces nosotros como cual infieles le pasamos el pecado delante de Él. ¿Sí? Entonces, es eso. La siguiente, André, por favor. Bueno, esta es la lectura que veíamos del Shemot 34:10. Adelante. Te cedo la palabra a André. Entonces vemos aquí esta parte bien interesante que nos mencionaba Jovita, de que allí en la Torá hay muchos libros. Y esto nos hace referencia que también allí en el Hashamayim, en el cielo, hay varios libros. Pero el más importante que acá nosotros tenemos que tener muy en cuenta, así colocarle con resaltador, con asterisco, es el libro de la vida. Debe ser allí nuestra más estricta devoción el ocuparnos en que podamos estar inscritos en ese libro de la vida para siempre. También hay otros libros que nos hacen referencia a la Torá,
en los que está escrito todo lo que hacemos, todo lo que hablamos y por lo cual vamos a dar cuentas. Entonces, allí hay algunas citas que si ustedes gustan las pueden apuntar y mientras las van apuntando yo les voy a estar leyendo algunas. Bueno, mis amados, entonces tenemos Malaquías 3:16. Malaquías 3:16 entonces nos habla así. Dice, entonces aquellos que temen a Elohim hablaron, todos a su prójimo, y Elohim puso cuidado y escuchó. Un libro de memorias fue escrito en su presencia para aquellos que temen a Adonai y reverencian su nombre. Entonces allí la palabra está siendo bien clara cuando nos dice que hay un libro donde están escritas allí nuestras memorias. En Nehemías 13:14 nos dice, mi Adonai, acuérdate de mí por esto. No borres mis buenas obras, las cuales he hecho para la casa de mi Adonai y para su servicio. Teilín 56:8 nos dice, oh Adonai, yo he declarado mi vida a ti. Tú has puesto mis lágrimas delante de ti, aún de acuerdo a tu promesa. Y allí en 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no pronuncien juicio prematuramente antes que el Adón regrese, pues él hará salir a la luz lo que está ahora escondido en la oscuridad. Él manifestará los motivos en los corazones de todos, y cada uno recibirá de Adonai cualquier alabanza que merezca. Vemos también allí Mateo 12:36-37, Isaías 65:6-7 que nos dice, además les digo esto, en el día del juicio, la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado, porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. Isaías dice, he aquí, está escrito ante mí. No estaré callado hasta que les recompensen su seno, sus pecados y los pecados de sus padres, dice Adonai. Ellos ofrecieron incienso sobre los montes y me despreciaron en las colinas. Yo recompensaré sus obras en su seno. Aquí vemos que para no caer en pecado, ¿qué debemos hacer? Debemos tener conciencia y tener miedo de lo que puede pasar, de lo que hay sobre ti. Así como nos mencionaba ahorita Jovita, hay un ojo que todo lo está viendo, hay un oído que todo lo está escuchando y que todas nuestras acciones están siendo escritas allí en un libro. Si vemos y si nos dedicamos allí a conocer más de Adonai, pues vamos a ver que todo esto tiene un sentido. El temor a Adonai tiene ese sentido de que estemos alerta, ya que cuanto más le conocemos a Él, pues más vamos a estar conscientes sobre estas tres cosas que nos está hablando Él allí en su palabra. Veamos allí otras que también nos habla que habrá un juicio. Allí Shemot 18:21 y en Levítico, Vayikrat 5:17 se nos menciona, dice allí en Levítico, si alguien peca por hacer algo contra alguno de los misbot de Adonai referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. La salvación no depende de nuestras obras allí conforme a la Torá, pero el vivir en ella nos hacen caminar rectamente y en santidad. Y vamos allí a pesar todas las cosas que hicimos. Vamos a darnos cuenta que todo lo que estemos aquí ahorita diciendo, haciendo, aún pensando, todo está allí y todo es conocido por nuestro Abba, por nuestro eterno Creador. Así es. ¿Y cómo sabemos si nosotros que estamos caminando, que somos seguidores de Yeshua, cómo sabemos si realmente tenemos temor de Adonai? O sea, una cosa es
las palabras, decir yo tengo, y me viene mucho a la mente porque es una frase que a veces agarramos como muletilla, el decir yo tengo temor irreverente, yo tengo temor irreverente, yo tengo temor irreverente. Así es, familia Rojas, dice, si nuestro pasado está escrito, nuestro presente se está escribiendo. Exactamente. Hay otro que dice, hay otro dicho, otra frase que dice, no necesitas volver al principio, porque no se puede corregir el pasado. Inicia de donde estás ahorita para que sí puedas corregir tu futuro o a dónde vas a llegar. Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé que sí tengo un temor de Adonai? Esto solo nosotros lo vamos a poder saber si estamos cumpliendo con lo que Él nos pide. Y no nos pide en otro libro más que lo que está escrito en su Torah, lo que está escrito en su Tanakh y en su Brit Hadashah. Si nosotros nos vamos a Proverbios 8:13, nos dice, el temor a Adonai es odio a todo mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicidad de la lengua. Cuando yo odio el orgullo, la arrogancia, ¿sí? Y cuando cuido la lengua, estoy temiendo un temor, estoy teniendo un temor. Familia Rojas nos pregunta, ¿nuestro futuro está o no está escrito? Adonai ya lo sabe, ¿sí? Adonai ya lo sabe. Recuerden que él, si ya sabe, él ya nos conocía desde que iniciamos. También en 2 de Corintios 7:1 nos dice, por lo tanto, mis amados, puesto que tenemos estas promesas, purifíquenos de todo lo que nos pueda profanar, tanto cuerpo como el rúa, y perfeccionémonos a no ser perfeccionémonos a ser completamente Kedoshim en el temor de Adonai. En su palabra nos dice, cuida tu cuerpo, cuida tu templo, cuida tu casa. Entonces, si nosotros le metemos comida que nos hace daño, sustancias que nos dañan, yo no estoy teniendo un temor a Adonai. Si yo cumplo con lo que está en cuanto a alimentos, estoy teniendo un temor porque ya sé lo que me va a pasar. Entonces dice aquí, el temor a Adonai es aborrecer el mal. Si nosotros ya aborrecemos el mal, estamos teniendo ese temor. Si no somos increídos y si esperamos en su misericordia. Si nosotros nos vamos a Teilín 33:18, dice, pero los ojos de Adonai están sobre los que le temen, sobre los que esperan por su misericordia. Y en el Salmo Teilín 128:1 dice, benditos son todos los que temen a Adonai, los que caminan por sus sendas, los que vamos o tratamos de ir lo más derecho. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, André, porque ya nos extendimos, nos emocionamos. Entonces vamos a ver que al tener temor de Adonai, también vamos a ser bienaventurados, vamos a ser bendecidos. Porque al aborrecer el mal y caminar por sus sendas, esto nos va a traer una felicidad inigualable. Allí vemos que esta palabra de Ashrei viene de la raíz del chores Ashar. ¿Y Ashar qué significa? Significa allí cuán feliz es, estar bien, pleno, gozoso, estar feliz con el bien que se tiene y con la bendición. Proverbios 10:22 nos hace referencia, dice, la bendición de Adonai está sobre la cabeza del justo. Lo enriquece
y Él no mezcla tristeza con ella. Esa es la verdadera bendición. Ser feliz con lo que uno tiene, poderlo disfrutar, poder decir, ay, hoy fui y estuve a plenitud con mi familia y estuvimos bien, porque eso es lo que quiere Adonai. Yo no sé si ustedes han notado que a veces las personas, cuando vamos a tomar una decisión, nosotros empieza a ver como esa intranquilidad y como que no, eso no viene de parte del Eterno. Porque el Eterno aquí nos está hablando que cuando Él quiere algo para nosotros, cuando eso nos va a traer una bendición, no va a añadir una preocupación, no va a añadir ninguna tristeza, ningún afán, ningún celo, ninguna codicia, sino que nos va a hacer sentir allí gozosos. Vemos también que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Misley 1:7 nos dice, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Adonai es el principio del discernimiento. Aquí vemos cómo nuestro Abba nos está enseñando. ¿Qué es sabiduría? Pues la sabiduría es aborrecer allí todo lo que es sabio, todo lo que me lleva a lo bueno. Allí como Jovita nos mostraba esos ejemplos al inicio, ¿qué sería entonces lo contrario de la sabiduría? La necedad. Una persona que puede ver que las cosas siguen yendo mal, pero que sigue por ese camino y se empecina y dice, no, yo por aquí no cambio. O el famoso dicho que todos decíamos antes, pues así yo soy, así me quedo y así me muero. Esas son palabras necias de nuestra boca, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos temor de Adonai, ¿qué sucede? El Eterno por su misericordia empieza a quitarnos esa necedad, esas palabras necias. Y vemos entonces allí que Él también nos da esta parte. Vemos allí que, como ahorita lo estábamos viendo en este conteo del Homer en las semanas, que habían esas ciertas características, esas sefirot del Eterno. Hay estas características que son la binah, que es el entendimiento, y el da'at, que es el discernimiento. Vemos que esas características de sefirot en las cuales el Eterno nos estaba llevando estos días a que nos corrigiéramos, tienen un propósito. Cuando nosotros obedecemos y las corregimos, cuando empezamos a ver las cosas con no la claridad del mundo, sino con la claridad con la que el Eterno nos habla a través de su Torá, vemos que allí, ¿qué es la sabiduría? Entonces es un conjunto entre Binah y Da'at, entre discernimiento y entendimiento. Esa es la sabiduría correcta allí, donde yo estoy estudiando la Torá, donde estoy conociéndola, donde estoy viviendo unas experiencias con ella y hago lo que es adecuado, ¿verdad? Pero no voy a tener sabiduría si yo no estoy allí pues estudiando la Torá, no estoy siguiendo las instrucciones de lo que el Eterno me está hablando. Yo primero adquiero ese conocimiento del Eterno, de que soy su pueblo, y después de tener ese conocimiento, pues, ¿qué empiezo? Empiezo a entender. Ah, bueno, entonces, si aquí en la Torá dice que yo soy pueblo y que el pueblo debe guardar los mandamientos, que el pueblo debe apartarse, que el pueblo del Eterno no tiene que ser lo mismo que los demás otros pueblos, que no tiene que servir a dioses extraños, pues yo empiezo a tener esa sabiduría para poder me corregir, porque eso es la sabiduría, es el tener un buen juicio basado allí en el conocimiento y en el entendimiento. Es allí que yo me valgo del conocimiento para poder hacer bien las cosas, para que me salgan bien, para resolver problemas, para evitarlos incluso, si fuera posible, para evitar cosas y peligros, para alcanzar ciertas metas, para aconsejar a otros. Allí, entonces veríamos también otro opuesto en lo que nos enseñaba Jovita al inicio, el Eterno a través de ella.
¿Qué sería lo contrario de la sabiduría? A ver, ¿qué podría ser allí un antónimo de la sabiduría? La necedad La necedad, ¿qué o otro? la terquedad. La terquedad, otro, a ver. Y la Torá nos menciona la estupidez, la locura, la tontería, la arrogancia, ¿verdad? Una persona arrogante nunca se va a dejar corregir, nunca va a darle la razón a otra, ¿verdad? Esas son cosas contrarias a la sabiduría. Entonces, aquí el Eterno nos da esa capacidad de, de ver qué es lo contrario de la sabiduría y si aún queda algo de eso en nosotros que lo podamos corregir. Pero si también vemos a otra persona que allí no lo tiene, pues no vamos a contender con la persona porque si conocemos la Torá que nos dice que si corregimos a un necio, nos vamos a ganar un enemigo, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene también como esa parte de tener ese discernimiento de decir, hasta dónde yo puedo con alguien conversar, hasta dónde con alguien yo puedo expresarle estas cosas, ¿no? Incluso nosotros como hijos del Eterno en nuestra oración también pedimos eso, que Abba nos lleve allí a los que ya Él ha predestinado, a los que son sus hijos, a los que ya tienen allí su Torá y pedimos para que Él nos lleve hacia ellos también en medio de nuestras oraciones. Vemos que entonces como pueblo de Adonai, lo que tenemos que hacer al conocer de Él es empezar allí a ser humildes, no a jactarnos de lo que Él nos pueda enseñar, de lo que Él nos pueda mostrar, ni tampoco tenemos que ir a querer tener más y más conocimiento porque yo quiero saber ser el que más tenga conocimiento de Él. No, porque también hemos visto cómo a través de estas cosas, con lo que son allí el Zohar, la Cábala y todo, se ha negado al mismo Eterno, a nuestro mismo Elohim, por caer en ese conocimiento. El Roe David nos lo ha advertido que siempre nosotros aquí, cuando llevemos algún conocimiento, por delante tiene que ir Yeshua, por delante debe ir Él allí para que nosotros podamos ver. Y más bien si podemos llegar algún día a leer libros como son del Talmud o algo, esas historias, pues que sean libros para que nos aumenten el temor hacia el eterno, hacia buscar que al final sea Yeshua en nuestras vidas, a crecer en ese conocimiento, pero para usarlo con sabiduría. Y también aquí vamos a ver, ay, otra por acá, en qué es lo que nos estorba. Entonces, ¿qué es lo que nos estorba? Dice allí en Proverbios, Misley 22:3. Dice, los prudentes ven el problema venir y se esconden. Los ingenuos siguen y reciben el daño. Cuando nosotros ya hemos adquirido esa sabiduría que el Eterno quiere, ese conocimiento, ese discernimiento, pues vamos a buscar temerle al Eterno, temerle allí a Adonai. Sí necesitamos el conocimiento, sí necesitamos el entendimiento para poder ser sabios, porque si no lo hiciéramos, nos ocurriría que viéramos venir cosas malas y no nos guardaríamos de ellas, ¿verdad? Nos quedaríamos ahí, ay, no, eso como Adonai me protege, entonces que venga lo que venga, pero yo ando cojo, ando ahí en cosas. No, de eso no se trata. Si yo, el Eterno ya me ha dado a mí sabiduría, me ha dado entendimiento, es para que yo me guarde de ese mal, para que no vaya allí tan de frente. Y nosotros podemos entonces seguir actuando de la manera que el Eterno nos está llevando a través del temerle a Él, o podemos seguir actuando con nuestra propia mentalidad. ¿Y cómo es la mentalidad por lo general de nosotros cuando no tenemos temor del Eterno? Es una mentalidad simple, una mentalidad que no quiere conocer a Yeshua, es una mentalidad que es necia. Y eso no es lo que quiere nuestro Creador. Él quiere que nosotros podamos, en este tiempo donde estamos viniendo aquí, es ver y analizar, ¿no? Como lo que hemos dicho siempre desde que inició este curso. Hay cosas que estamos desaprendiendo de las que traemos allí el sistema del mundo,
de Babilonia, de Grecia, de Roma, de los asirios, de todos ellos. Y hay cosas que estamos aprendiendo aquí de la Torá. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, esto yo lo hacía, pero ya no lo voy a seguir practicando más porque a mí la Torá me está enseñando que es incorrecto, que yo debo mejorarme, que entonces ese dicho que ya decía que así me muero, no, así me muero ya no es. Entonces aquí lo que yo voy es a que el propósito y las cosas que Abba ya determinó para mi vida desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que yo pueda en su poder y a través de su Ruach cumplirlas, que las pueda cumplir, que las pueda llevar a cabo, que todo lo que en algún momento se me presentó, que fue estorbo, no sea un impedimento porque ustedes se imaginan, yo en mi caso personal, no podría decir que si todas las cosas que me ocurrieron en el pasado cuando estuve en el antiguo campamento no fueron buenas porque ellas me trajeron hasta aquí. Ellas permitieron que yo conociera la Torá, ellas permitieron que yo aprendiera de esos errores y que me fuera mejorando. Y ese amor que él había puesto en mí hacia su Torá, pues hizo que él me llevara hacia un nivel más. Entonces, todas las cosas que nos han ocurrido, Él las ha permitido porque de todas necesitamos aprender y crecer en Él. Entonces, allí vemos, Jovita, Sí, sí. Aquí lo que decía hermana Andrea es muy cierto, ¿no? Simplemente si nosotros nos ponemos a meditar, o más bien invito a que meditemos, ¿por qué estamos de este lado? ¿Por qué nos convertimos a seguidores de Yeshua? Precisamente porque ya nos dio su rueda de sabiduría, de entendimiento, ¿sí? O sea, Él nos abrió esos ojos. Entonces lo que tenemos nosotros que evitar es dejar más bien esa necedad. Dicen que el sabio ve de lejos, ¿sí? Ve de lejos porque hay un peligro y el necio avanza al peligro. Ahorita que estaba hablando, María me vino en un accidente, ¿sí? Si nosotros vamos caminando y vemos un accidente, ¿cuánta gente hay y se acerca con curiosidad a ver qué pasó? Hay muchos o que nos recomiendan que de lejos se observe. ¿Por qué? Porque puede venir otro vehículo, puede llegar a arrollarnos, puede haber una explosión. Entonces, es ese temor que nos va dando Adonai de no ser imprudentes, ¿sí? De irnos alejando de esas cosas que nos llevan a cometer jatá, pecado, pero también muchas veces alejarnos de lo que es Egipto, de lo que es Israel. Y muchas veces yo creo que todos nos hicimos o aún nos hacemos esa pregunta, ¿por qué a los que están en Babilonia les va tan bien? ¿Y por qué nosotros que estamos de este lado siguiendo a Yeshua tenemos nosotros esos detalles? ¿Sí? ¿Por qué bendice a la gente que es mala? ¿Sí? Nosotros nos preguntamos. Pero bueno, también tenemos nosotros que ver y quitar esos obstáculos. Si te regresas una, amada, por favor. Okay. Actualmente en el mundo muchas veces no se castiga la maldad. ¿Cuántas veces nos damos nosotros cuentas de niños ultrajados, de mujeres asesinadas, de la violencia familiar que existe a veces? ¿Sí? Y no sé en ustedes, pero aquí a veces hay lugares en donde se dice de que, bueno, el hombre es el macho, él es el jefe y está bien para que la mujer vaya aprendiendo o los hijos vayan aprendiendo. Y muchas veces no se castiga, no se castiga.
Los excesos ahorita son difundidos como algo normal. Nosotros vemos los letreros, por ejemplo, los comerciales, donde se ven jóvenes que están bebiendo, en las novelas, no sé en sus países, pero las novelas del narcotráfico se ha incrementado y nos hacen ver que ser narcotraficante es vivir en el lujo, es vivir con dinero, es tener mujeres, es tener esto. O sea, la maldad se está viendo como algo normal. Muchas veces también nos impide el qué dirán. ¿Qué va a decir mi familia si yo ya no me presto al chisme? ¿Qué va a decir la familia si yo ya no voy a la Navidad? Cuando todo eso, entre comillas, se difunde en el mundo. Y entonces nos preguntamos, a los que hacen el mal, les va bien. Pero ese es las personas que no tienen ese temor de Adonai, que no tienen ese temor que Adonai nos va dando a través de llenarnos con sabiduría, con sus ruach, el de entendimiento, el de discernimiento. Y nosotros simplemente con ponernos a reflexionar, a ver, voy a hacer esto y me están viendo. Voy a decir, me están escuchando, me está escuchando. Entonces tengo ese temor que me detiene, que me dice, frénate, alto, Jovita, por ahí no es. Adelante, dos adelante, por favor. ¿Sí? Y nos dice aquí que es temer. Y debemos dejar que todos los pensamientos de querer ir detrás de los deseos del mundo se evite. La sabiduría, el conocer, el temer a Adonai es lo principal. Y esto viene desde Bereshit, donde viene el verso Yaré, que es temer, y Boset, que es humillar, que es quebrantar. Desde un inicio, temer a Adonai. Desde un principio ya venía, ten temor de Adonai. ¿Sí? No me tengas miedo, no me tengas fobia. Porque decimos, no, si haces eso, te vas a ir al infierno. O sea, no es tenerme fobia, sino es tener un temor de que alguien me está viendo, de que algo está pasando. Adelante, amado. Ok, bueno, me faltaron unas pequeñas fotografías, pero es eso, amados. Entonces nosotros tenemos que tener ese temor. Ya vimos qué identificar, ¿sí? Cómo identificar y cómo nosotros sabemos que si realmente estamos teniendo temor de Adonai. Bueno, vámonos a desdoblar nuestras hojitas. Vamos a desdoblarlas. Vamos a presentar, y aquí nosotros estamos presentando el amor, la indiferencia, el temor, felicidad, y el odio o la ira. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que fijen qué van a hacer, ¿sí? Voy a cerrar o vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Y con la yema de los dedos, en la parte de atrás, ¿verdad? Den cuenta que yo hice acá. Yo aquí escribí. Ahora, en la parte de atrás, sin que vean el cuadrito, que cada cuadrito, los dedos de sus yemas vayan tocando esa hoja. Pongan inclusive sobre la mesa para que sus manos, sus yemas se deslicen, pero en cada cuadrito cierren sus ojos y vayan palpando, vayan sintiendo, ¿sí? Vayan repasando toda su hoja y me dicen, va a haber partes donde se siente que la lectura o bien que la escritura traspasó. A ver, háganlo y donde sientan ustedes esos borditos, ahí dejen su mano y volteen su hoja
y dense cuenta en qué parte está más resaltada. Sí. ¿Alguien quiere comentar nada más? No me va a leer, nada más en qué parte es donde detectó que está un poquito más que se pasó la escritura. En la de cuando nos pide que pongamos algo que tengamos en contra de alguien, odio, rencor. Bueno, para mí Ok, ahí fue. muy bien. ¿Alguien más? Para mi favorita fue la del amor. Acá fue donde más es fuerte. Ok. ¿Quién más? Eh, bueno, yo ahorita le sentí lo que dijo que lo que más queríamos. O bueno, la frase. Ok, Ajá. perfecto. ¿Quién más? Pero, ¿dónde También te...? a mí también en lo que más amo. Muy bien. Entonces, precisamente, donde nos surgió eso es trabajar. Aquí nos está reflejando, esta es una dinámica que hacen los psicólogos para detectar nuestros sentimientos, nuestros temores, y es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Donde nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Muchas veces nuestra alma refleja la fuerza en que nosotros estamos traspasando esto, nuestra alma en que está dejando huella, y es donde nosotros tenemos que trabajar, para bien o para contradecir. Lo mismo pasa con el dibujo, dense a la tarea ese dibujo que ustedes hicieron de iluminarlo. Y ustedes van a ver cómo muchas veces en algunos sobrepasa. Entonces es estar trabajando y ver hasta dónde trabaja mi temor a Adonai, ¿sí? Si fue en el amor, bueno, es trabajar más, seguir leyendo más. Si es en la indiferencia, bueno, recordemos que nos pide amar y que nadie debe ser tan indiferente para nosotros, ¿sí? Si fue en lo que nos hizo feliz, bueno, alimentarlo. Pero si fue alguien en donde tenemos temor o miedo o fobia, odio, es pedirle a Donai que nos avive ese temor para que antes de hacerlo trabajemos más. Y en psicología, bueno, esto marca porque para que trabajemos lo que decíamos hace un rato. Muchas veces yo me regreso al pasado, abusos, maltratos físicos, todo eso. Yo tengo, si voy al inicio, ya no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo iniciar desde hoy para que todo vaya mejorando, para ir limpiando este corazón e ir trabajando en el temor de Adonai. Pues no sé, Andrea, alguien, si tengas algo que decir, algunas preguntas, algunas sugerencias. Bueno, yo pensaba en este ejemplo que usé cuando estuve con mis hermanos del campus de Zipaquirá, de lo que era el temor, ¿no? Aquí en Colombia hay un cierto lugar, es una calle muy conocida porque ahí pues hay drogas, hay microtráfico, hay delincuencia, bueno. Entonces yo les decía a ellos que pensáramos que estábamos caminando por esa calle. Si nos vamos por esa calle, ¿cómo va a ser nuestra reacción? Entonces veíamos, a lo mejor cualquier ruido y voy a ir a mirar. Veo a alguien extraño y voy a estar alerta. Y luego les decía que miráramos que así estamos nosotros en el mundo. Siempre deberíamos estar así, alertas. Porque, ¿qué sucede con la cuestión del mundo, el sistema del mundo? Él nos seduce facilito, nos presenta las cosas como buenas y ya luego va destapando
toda la maldad que trae. Pero si nosotros nos despertamos a tener ese temor al Eterno, Él nos va a dar ese discernimiento para reconocer las cosas antes de que ya sea demasiado tarde para nosotros, para que ni siquiera entremos a esos lugares donde el enemigo quiere destruirnos, para que podamos no solamente guardarnos a nosotros, sino guardar a nuestros hijos en este tiempo. Vemos que todo lo que son las redes sociales, los aparatos tecnológicos, su propósito es distraernos, mientras que el mundo va haciendo cosas. Entonces allí, si nosotros entramos en ese temor al Eterno, vamos a ser conscientes de eso también. No solamente de que hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo está escuchando y que nuestras acciones están escritas, y podríamos usar el ejemplo así como el que tú le diste a Brendita, de que sí, por ese temor ya devuelvo y no hago las cosas malas, pero también cuando yo entro en esa reverencia por el Eterno, me voy a guardar de muchos peligros, de los cuales dice la palabra y nos advierte que ahí está el enemigo como ese león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si yo soy sabio y como pueblo le pregunto al Eterno, ¿voy o no voy? Él me va a mostrar dónde sí voy a poder entrar. ¿Y para qué? Para hacer luz, no para que las tinieblas apaguen mi luz, sino para que yo sea luz y alumbre ahí. Y Él me va a decir en otros lugares, no entres, porque allí tú no estás preparado para entrar, porque allí viene otro, porque allí también es donde nosotros crecemos en el saber qué parte del pueblo yo soy, qué parte del cuerpo yo soy, y no esté despertándome a celos con mis mismos hermanos, porque entonces ven, ¿y por qué está ahí? No, porque ya el Eterno está ahí, Él te va a dar también todo el respaldo. Así nos vamos encajando en este engranaje que es ser pueblo del Eterno. Cuando también le tememos a Él y hacemos lo que Él nos manda y no hacemos nuestra voluntad. No entramos a lugares donde no debemos cuando Él no nos ha enviado, cuando no nos ha dado su autoridad. Recordemos que aún Yeshua, cuando preparó a sus talmidim, que envió de dos en dos, así como dice el Roe Víctor Shema Israel, los envió de dos en dos y les dio allí también unas advertencias, unas recomendaciones para que tuvieran. Entonces tengamos en cuenta que todo lo que hay en la Torá es para advertirnos, para que estemos atentos, para que despertemos también a todo esto que está ocurriendo ahorita en el mundo y no entremos a la boca de los leones y luego nos andemos preguntando, pero ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué a mí me va mal? Cuando no tuve la sabiduría correcta. Y lo otro también es lo que Jovita nos enseñaba allí el Eterno a través de ellas a reflexionar. El mundo puede mostrar que vive en un deleite donde todo lo tiene, pero ¿cuál es su cara cuando está allí en lo oculto? ¿Cómo están sufriendo? Lo podemos ver en muchos artistas famosos que están en drogas, que no tienen una familia completa, que no le están sirviendo al Eterno. ¿Y qué hacen al final? Se suicidan y hacen cosas que no deberían haber hecho. Entonces, no podemos dejarnos tampoco llevar por lo que el mundo nos está mostrando, porque eso es una fantasía. Nuestras cosas tienen que estar puestas arriba, allí en el Eterno, en Yeshua, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de toda la vida, que es Yeshua. Esas son las mejores cosas, porque no son efímeras, son para toda una eternidad con Él. Entonces, no sé, ahorita si oramos y finalizamos, o hay alguna otra pregunta, nos hicimos entender, no sé. Yo digo que paramos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué les pareció la clase de hoy? A mí realmente, bueno, me gustó mucho. ¿Se escucha? Sí, A mí me gustó mucho porque, bueno, aparte, viene en el momento justo la palabra, porque, porque yo ayer fui invitada a un cumpleaños de una ex compañera de la secundaria que no conoce a Yeshua, y donde iba a ver todo un montón de gente que no conoce. Y si bien era una merienda, sabía que no iba a haber nada raro, por eso también accedí a ir.
sí, es como que llegó un momento en que me di cuenta que había pasado mucho tiempo como dándole alimento a la carne, de estar horas sentada, diciendo palabras vanas. Entonces, es como que llegó un momento en que me empecé a sentir mal y decía, ¿qué hago acá y por qué vine? Y es como que llegó un momento en que me afligí un poco y yo, o sea, le preguntaba justamente a nuestro ABA si, qué tenía que hacer, si tenía que acceder a este tipo de invitaciones o no. Y bueno, y acá creo que me respondió de todas las formas, habías y por haber, de decir, claro, o sea, no ir una, en todo caso ir de a dos, y si él quiere y me manda, y para hacer luz, o sea, si no, no vayas. Porque es verdad, o sea, era yo solita y no, o sea, no tuve el momento como para ser luz o impactar la vida de alguien. Entonces, como que dije, fui a la boca del lobo. Entonces, bueno, no tengo que ir. Bien, gracias, amada. Carmen. Shalom. Pues sí, el temor a Adonai, pues igual ya, pues a veces, muchas veces lo leemos, pero es bueno que este tema, pues recordarlo porque dice que pues, es una bendición que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pide Adonai de nosotros? Pues es de que le temamos. Y les quise enseñar mi dibujito. Lo que yo más quiero es mi hija. Pues el vecino que me es indiferente, yo le tengo miedo a morir y a dejar a mi hija, y a lo que le tengo fobia o espanto son a las serpientes. Y me gustó mucho su tema, muy, pero muy bonito. Felicidades. Amén. Todas glorias para Adonai. Andre, ¿algo que quieras comentar? ¿Alguien más? Aura, Brent, ¿y alguien más que quiera hacer algún comentario? Pues la verdad, muy bonito el tema, felicidades, y la verdad sí es muy confrontativo, porque a pesar de que a veces conocemos de Elohim, luego seguimos haciendo cosas que no le agradan a él, ¿no? Porque se nos hace fácil. Entonces, y yo creo que en este Homer, pues es lo que más ha marcado, ¿no? Que no queremos ir, siempre queremos cortar camino, y ragar por senderos cortos, y creo que es cuando más nos cuida trabajo. Entonces pues ahí nos va enderezando. Y sí, la verdad este tema está muy bonito, me gustó la dinámica que hicieron, porque a lo mejor es esa área que no había descubierto, que les quiero compartir, que tengo rencor y dolor hacia alguien que no he podido sacar, pero con esta técnica, pues, con que nos dio la hermana, que nos compartió la hermana Jovita, la verdad es que sí hay que tenerle un gran temor a Adonai y darnos cuenta que como quiera que seamos, Él siempre va a estar con nosotros y va a pelear por nosotros. Gracias, hermanas. La verdad, muy bonito tema, muy o sea, nos confronta mucho. A mí me confrontó mucho. Esta clase fue de mucha bendición, y gracias a la hermana Jovita por el rúa que le da Elohim o ese discernimiento para podernos encaminar. Shalom, hermanas. Muchas bendiciones para todos. Chalón, chalón por acá. Bueno, todo este tema, lo último que está discutiendo, me llevó a este texto de 2 Corintios 2:11, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando ustedes estaban explicando, pues como que eso fue lo que se me vino, ese pasaje, se me vino a la mente,
doy gracias por el tema que se discutió hoy, que a veces necesitamos, y más en estas fiestas que estamos por vivir, ¿verdad? Que ya falta poco, que necesitamos tener ese temor y ese amor, ¿verdad? Porque ese temor que nosotros sentimos o debemos sentir es basado al amor que le tenemos a Adonai, para no defraudarlo. Yo me he encontrado en situaciones parecidas que no como digo yo, como que me siento como cucaracha en baile de gallina, que no pertenezco a ese grupo, y yo también a veces digo, ¿qué hago yo aquí? Porque es que las personas que me rodean no son unánimes con lo que yo creo. Entonces, y ahorita mismo todos estos meses que yo me mudé para Puerto Rico, he estado como que, siento yo que he tocado, pero ayer me di cuenta que yo le digo gracias a Unai, porque todos estos escenarios que yo he estado viviendo, pues me ha enseñado a conocerme a mí misma, a todas las flaquezas mías, todo lo que tengo que trabajar en mi vida, y lo que yo estaba viendo que era negativo, y Dios mío, pero porque yo estoy aquí, y entonces escucho a los Roe que dicen, no, que ese es orgullo, y yo digo, pero es que yo, digo, Señor, pero ¿por qué me está pasando todas estas cosas a mí? Yo en la congregación virtual que va caminando bien, toda la familia bien, todo feliz, y yo he tenido unas luchas bien fuertes, desde que yo llegué a Puerto Rico, que yo anhelaba llegar, pues yo he visto enfrentar muchas situaciones, no muy agradables, y entonces, yo decía, Dios este, yo decía, cónchale, no sé cómo actuar, y a veces yo pregunto, porque digo, yo no sé cómo actuar, no quiero ofender a Adonai, no quiero seguir pecando, no quiero seguir tomando decisiones incorrectas. Y entonces es como una lucha interna que uno tiene, porque tenemos que también despojarnos de muchas cosas que nosotros tenemos, que arraigadas en nuestro corazón, en nuestro carácter, que tenemos que ir limando. Y eso es lo que yo he visto, y he tenido que decirles que gracias por el escenario que él me ha presentado, porque creo que es para crecimiento, en estos tiempos finales que estamos viviendo, y que tenemos que trabajar con urgencia. Esta clase ha sido bastante edificante para mí, el temor, el temor que le tenemos que tener al Señor para no fallarle. Gracias. Amén, amén. Toda raba. Andrés, Pues sí, ahorita escuchándolos a todos, lo que tenemos que nosotros procurar insistentemente es pedir de su rúa, y que Él sea el que nos guíe, nos ministre en todo tiempo, nos dirija, porque de esa manera vamos a poder dar su fruto. Vamos a seguir también, mantengámonos constantes. Esa es la invitación que nosotras les hacemos, y me atrevo a decir que también Jovita la hace, porque lo que ella también allí el Eterno le ponía a hacer al inicio era eso, porque a veces no terminamos los cursos, porque iniciamos algo y no lo terminamos. Eso es algo que también tenemos que salir de ese ciclo y culminar lo que nos lleve a Abba, porque todo es para un propósito grande en Él. Él quiere liberarnos de muchas cosas. Y también agradecer a Brenda a abrir su corazón, tener esa humildad, porque eso es temor del Eterno, reconocer, tener esa humildad. Y gracias a Ava también por ti, Jovita, por ese ejercicio. Yo aprendí a y estaba apuntando ahí también para hacerlo. Y le doy gracias a Ava por haberme dejado llegar aquí a Josiana, porque sé que muchas cosas que habían también en mi corazón, él me ha ayudado a irlas tratando a través de todos los talleres de sanidad del alma. Y hoy puedo ver que no hay cosas que estaban allí marcadas, porque él ha ido orando en mi vida, en mi corazón, de una manera fenomenal, maravillosa, donde ha traído mucha paz a mi vida.
y el anhelo de mi corazón también es ese ahorita, procurar, caminar en el Ruach, tener sus frutos para que Él sea reconocido. No yo, no donde yo vivo, no mi familia, no, Él, porque yo creo que eso es lo que más ahorita nos confronta, que a causa del desamor muchos se han enfriado, no quieren saber de Yeshua, no quieren saber de Él, porque las religiones en su momento nos hirieron o nosotros mismos también herimos a otros, pero ese es como el tiempo que el Eterno nos está diciendo, amados hijos, fructifíquense, sean verdaderamente mis hijos y van a ver que cuando ustedes sean esos testigos, que con mi fruto, con el fruto del Ruach, pues muchas personas que no querían van a querer, porque van a ver su cambio, porque van a ver su nueva actitud, van a ver que verdaderamente están renaciendo ustedes y son nuevas criaturas. Van a ver allí a Yeshua en nosotros. Entonces, es ese motivarnos a todos de continuar, de seguir, de aprovechar todo lo que el Eterno ahorita nos está dando, porque no sabemos hasta cuándo Él nos va a tener esta ventana abierta, hasta cuándo nos va a dar esta oportunidad. Entonces, que podamos ser como esas esponjitas, que tengamos, le pidamos también a Abba que nos dé esa capacidad de ser como los niños, que a su cierta edad ellos todo lo que se les explica, ellos todo lo cogen, pues que así seamos nosotros en este tiempo, que todo lo que Abba nos está enseñando lo podamos absorber como esa esponja y lo podamos atesorar en nuestro corazón y lo podamos hacer vivo, vivo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y porque eso también es temor a Adonai, estar felices y demostrar nuestra felicidad, porque Él también quiere que nosotros prosperemos en muchos aspectos de nuestras vidas y nos permite a través de todo esto prosperar, crecer, cambiar, ser nuevas personas, sonreír si antes no lo hacíamos, abrazar si antes no lo hacíamos, dar un beso si antes no lo hacíamos, decir te amo si antes no lo hacíamos. A eso es a lo que nos quiere llevar a lo máximo que es el fruto del Ruach, que es el amor. Entonces, mucho trabajo es lo que tenemos, esforcémonos, seamos valientes y no temamos porque ahí está nuestro Adonai con nosotros, con su pueblo, donde quiera que vayamos, Él está respaldándonos. Y pues yo no sé, Jovita, si para orar, Sí, nada más tantito antes quisiera hacer una reflexión entre reflexión y Carrillo, es ver que ahorita las situaciones que estemos pasando, las situaciones en donde ahorita nos tenga Donai, el tener la plena seguridad que nos está enseñando, nos está entrenando, hagan de cuenta que ahorita están en el gym, estás en el gym, ahorita te duelen los brazos para levantar las pesas, te sientes embarada, te sientes adolorida y hay momentos en que dices, no, ya no voy porque me duele todo, me duele hasta el último pelito de la cabeza. Entonces es eso, es un entrenamiento te va a llegar. Y para mañana es eso, pedirle que como esos 3,000 ahí nos llene de su ruach, nos llene de esa energía, de esa poderosa. Hagan de cuenta que vamos a ser como Popeyes. Estamos todos así, todos nos golpean, todos nos pegan, pero nos comemos nuestras espinacas y así es nuestro Adonai. Y así llenos de nuestro rock. Adelante, André. si me haces el favor tú de orar, Jovita, por favor. Así es. Ay, amado Padre, toda rabá, porque esta, esta sesión de hoy a todos, incluyendo a Andrea, a mí, nos ha dado tanto, nos ha hecho reflexionar tanto, nos ha hecho el meditar en cuán bueno, cuán hermoso, cuán maravilloso, cuán poderoso eres tú para nuestras vidas. Aléjanos, amado Padre, más bien enséñanos a cómo convivir con el mundo. Danos esas armas para que nosotros no nos, no nos importe más estar ahí, no pongamos excusa ni nada. Toda rabá, amado Padre, por todas estas enseñanzas, por todas estas pruebas que tú pones en nuestra vida.
Toda Rabá, amado Padre, y pedimos que el día de mañana nos llenes de tu rúa, amado Padre, que sea Él el que nos inunde, el que nos llene de esa alegría y el saber que no somos esos negritos del arroz. No, al contrario, que somos esos blancos. ¿Por qué? Porque tenemos tu sabiduría, tenemos tu rúa de tentamiento y agrándanos que nuestro temor cada vez sea más grande para temerte, para adorarte y para amarte. Amado Padre, gracias, gracias toda Rabá por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a todos, deseándoles que el Rúa de Adonai sea sobre ellos y que su rostro resplandezca siempre sobre ti. Yo te pido todo esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve, amén.